puede haber 6 resultados posibles, pero cada uno de esos resultados es incierto si sale o no sale. Tiramos la moneda al aire, se puede dar el resultado cara, el resultado seca, ¿sí? Sí, es incierto, a eso lo llamamos seguramente experimentos aleatorios. Vamos a definir como espacio muestral, ¿sí? Aquel resultado donde dan todos los resultados posibles del experimento, ¿no? Y fíjense en que simbólicamente al espacio probabilistica lo vamos a llamar, por ejemplo, como están viendo allí en el ejemplo, con la letra S, ¿sí? Que significa en este caso todos los resultados posibles del experimento de una tirada del dado. Entonces ustedes estarán viendo que en ese ejemplo los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguramente lo ponemos entre corchetes, algo por el estilo, ¿sí? Eso indica el espacio probabilístico, todos los resultados posibles. Cada uno de esos resultados posibles lo vamos a llamar eventos, ¿sí? Vamos a trabajar con eventos, a los que luego seguramente le vamos a calcular probabilidades a esos eventos. Entonces hay que definir los eventos con los que vamos a trabajar. Entonces sabemos que hay eventos simples, que hay eventos compuestos, ¿sí? En el tema probabilidad se utiliza mucho también la teoría de conjuntos. Ustedes ya han aplicado muchas veces la teoría de conjuntos, seguramente secundario, por ejemplo, ¿sí? Primarios, tal vez. Entonces vamos a trabajar con esa teoría de conjunto y con alguna simbología de la teoría de conjunto. Fíjense que acá, bueno, tienen algunos conceptos de qué es lo que es un evento simple, un evento con... Por supuesto que un evento simple es un subconjunto del espacio probabilístico o espacio de muestra, ¿sí? Recuerden que el espacio probabilístico o espacio de muestra está conformado por todos los eventos posibles de ese experimento. Bueno, cada uno sería un evento simple. Puede haber eventos compuestos, ¿sí? Puede haber el complemento de un evento, obviamente que en notación de conjunto, digamos, que si definimos como evento al evento A, por supuesto que simbólicamente, fíjense en que el A con un palito allá arriba, ¿sí? Un tilde allá arriba, lo llamamos el complemento del evento A. Obviamente que el complemento va a estar dado por todos los eventos que no pertenezcan a A en ese espacio probabilístico que llamamos S recientemente. Por ejemplo, en el caso de la tira del dado, si definimos que A fuera el evento que en la cara aparezca el 1, y obviamente que el complemento de A va a estar formado por el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, es decir, ese es el complemento del evento A. Si A lo hubiéramos definido de esa manera, ¿no? Vamos a trabajar con intersecciones de eventos seguramente. Recuerden que en la teoría de conjunto la intersección de eventos significaba y, es decir, una cosa y la otra. Bueno, estas cosas vayan prestando atención porque después vamos a calcular probabilidades y tienen que tener en claro qué están calculando, ¿no? Si una cosa o la otra, o una cosa y la otra, ¿sí? Fíjense en que la I, que sucede una cosa y la otra, o el evento A y el evento B, por ejemplo acá, estamos hablando que en teoría de conjunto la simbología que se utilizaba era como una N como están viendo allí, ¿no? Una pequeña N, digamos, ese es el símbolo en teoría de conjunto que significa la intersección. Y también habían visto unión, ¿no? Ustedes, y el símbolo de la unión era como una U, ¿no? Ahí la están viendo. Fíjense en que en el caso de unión de eventos, la simbología es como una U, ¿no? Y ojo que son cosas diferentes, volvemos a aclarar. Cuando yo digo, estoy admitiendo gente, cuando yo digo unión de eventos, estamos refiriéndonos a que se dé un evento o el otro o ambos. O sea que la unión significa o una cosa o la otra o ambos. Con eso voy a calcular luego probabilidades de que se dé un evento o el otro evento o ambos. En cambio con la intersección voy a calcular seguramente probabilidades que se den un evento y el otro evento. Son cosas diferentes, ¿sí? Vamos a ver una clasificación de eventos. Y los eventos se pueden clasificar como eventos mutuamente excluyentes y eventos no mutuamente excluyentes.
¿Qué significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes? Bueno, que la ocurrencia de uno de ellos excluya totalmente la ocurrencia del otro. Por favor, si no hay preguntas, cierren micrófonos. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? ¿Lo cierra? Es decir, vamos a un ejemplo. Si yo defino que en la tirada del dado designo el evento U, que significa que en el dado aparezca el número 1, o en la cara del dado aparezca el número 1, ¿sí? Y defino D, al evento D, que significa que en la cara del dado aparezca el número 2, bueno, esos dos eventos así definidos serían mutuamente excluyentes, porque la ocurrencia de uno excluye la ocurrencia del otro, es decir, si sale el 2, quiere decir que no sale el 1. Entonces, un evento excluye el otro. En ese caso son eventos excluyentes. En un mazo de cartas, si yo defino el evento E, que significa que la carta es de espada, y el evento C, que significa que la carta de copa, esos dos eventos entre sí son mutuamente excluyentes. O sale uno o sale el otro, ¿sí? Obviamente que van a ser no mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia de uno no excluye la ocurrencia del otro. En ese caso la intersección es diferente de vacía, o sea que puede existir la intersección. Se pueden dar simultáneamente los dos eventos. Por supuesto que hay que ver qué evento estamos trabajando, ¿no? En el mazo de cartas, yo le podría plantear que E significa que la carta es de espada, y que A significa que la carta es un as. Ustedes saben que los ases son los número 1, ¿no? Entonces, si yo saco una carta, y esa carta resulta ser el 1 de espada, quiere decir que se están dando simultáneamente el evento E y el evento A, porque se está dando que la carta sea de espada y se está dando el evento 1, o sea que la carta sea un as. Entonces, el evento E y el evento A, en este ejemplo así definidos, serían eventos no mutuamente excluyentes, es decir, no se excluyen. Existe la intersección y se puede dar. ¿Está claro la definición? ¿Se entiende el ejemplo? Me van preguntando si hay dudas, ¿no? Abren el micrófono y me preguntan si tienen dudas. ¿Hasta ahora vamos O bien? sea, por ejemplo, en los resultados estadísticos diríamos que tendrían algún resultado igual. No, todavía, a ver, todavía no estamos calculando probabilidades. Estamos hablando de eventos a los que luego le vamos a calcular probabilidades, ¿sí? Ya vamos a ver enseguidita nomás. Vamos a ver enseguidita, cuando calculemos probabilidades, qué se tienen que dar para otras situaciones de los eventos excluyentes, independientes, dependientes. ¿Está bien? Todavía no arrancamos el tema de probabilidad, estamos definiendo eventos. Ya enseguida empezamos la parte de probabilidad, ¿sí? Enseguida vamos a ir a los números, digamos, ¿no? Primero definimos los eventos. En el caso de la tirada del dado, yo podría definir un evento, supongamos que lo llamo I. Ojo que los eventos hay que definirlos, ¿sí? Uno tiene que definir el evento. Entonces, por ejemplo, define I significa que en la cara del dado aparezca un número impar. Entonces yo defino el evento I, y ya sabemos qué significa. Que en la cara del dado aparezca un elemento impar, un número impar. Y defino como U a que en la cara del dado aparezca un 1. Bueno, los eventos así definidos, cierro el micrófono si no van a hablar, por favor, si no van a preguntar. Los eventos así definidos, como U que salga el 1 y como I que salga un dado impar, un resultado impar, serían eventos no mutuamente excluyentes, porque puede existir esa intersección. Yo puedo tirar el dado, sale el 1, y se están dando los dos eventos simultáneamente, es decir, está saliendo el número impar y está saliendo el 1. O sea que están dando los dos eventos. Habrá otros que son no mutuamente excluyentes, por ejemplo, habrá otros que son mutuamente excluyentes, por ejemplo el 1 con el 2, como planteamos antes, o el 1 con el 3, o el 3 con el 4, son excluyentes, se excluyen. Pero yo puedo definir otros eventos que no se excluyen. Yo puedo definir el evento P
que significa resultado par, y el evento 2, y resulta que tiro el dado, y sale el 2, y quiere decir que se están dando los dos eventos, se está dando el evento 2 y se está dando el evento par. Entonces hay que ver cómo está definido el evento. Lo que ustedes tienen que tener en claro es el concepto. Son mutuamente excluyentes cuando se excluyen. Si se excluyen quiere decir que la intersección es vacía. Si no se excluyen quiere decir que puede existir la intersección. Es diferente a vacía. ¿Sí? También los eventos pueden ser independientes o pueden ser dependientes. Esto es un concepto Profe, importante. Sí, ¿cuál es la pregunta? sí, antes de que avanzar, le quería hacer una consulta. Cuando define evento, lo pone como subconjunto de un espacio muestral. ¿Pero qué era el espacio muestral que no llegué a anotar? El espacio muestral son todos los resultados posibles. ¿Sí? Fíjense que ahí en el ejemplo que estoy poniendo en pantalla, S, en el caso del dado, arriba, ¿sí? Sería el espacio muestral. ¿Sí? Gracias. Está conformado por todos esos eventos. Ahora, para completar mejor el ejercicio, uno podría poner que yo recién dije que yo llamé U al evento que en el dado salga el 1. ¿Sí? Entonces le podemos dar normalmente cuando uno define un evento, normalmente le asigna una letra. Y para hacerlo más claro, una letra del comienzo de la palabra. Por ejemplo, a ver, si ustedes tuvieran que plantear eventos con, no sé, con ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, ingenieros químicos, entonces podríamos decir que la S son los ingenieros de sistemas, que los Q son ingenieros químicos y que los I son ingenieros industriales. Entonces le asignamos la letra I, la letra S y la letra Q. Es decir, normalmente le asignamos una letra al evento y entre corchetes o entre paréntesis aclarar qué significa ese evento. Entonces después le vamos a calcular la probabilidad S, la probabilidad I, la probabilidad Q. O sea, le vamos a calcular la probabilidad a algún evento. ¿Sí? Entonces, por eso, previamente hay que definir el evento. ¿Sí? Que quede bien claro. Ya vamos a ir avanzando con un ejercicio con algún número para que lo vayan viendo. ¿Sí? Estábamos con el tema de independencia y dependencia. Bueno, ¿cuándo los eventos van a ser independientes? Cuidado que no es lo mismo mutuamente excluyente, no mutuamente excluyente que independiente. Son conceptos diferentes, ¿no? Bueno, dos eventos van a ser independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no me afecte la probabilidad de ocurrencia del otro. Es decir, cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro, se dice que esos dos eventos son independientes. ¿Sí? Y esto está muy asociado, ténganlo en cuenta, que está muy asociado al concepto de muestreo con reposición. ¿Sí? Muestreo con reposición o muestreo con reemplazo. ¿Qué quiere decir esto de muestreo con reposición o muestreo con reemplazo? Que yo vuelvo a reponer el elemento, ¿sí? Ejemplo, en un bolillero saco una bolilla y después voy a hacer una segunda extracción. Si yo la bolilla la repongo, se trata de muestreo con reposición, ¿sí? Vuelven a estar todas las bolillas. En cambio, si yo la bolilla no la repongo, eso se considera muestreo sin reposición. Entonces ustedes tienen que ver muchas veces cómo es el muestreo. Si el muestreo es con reposición o el muestreo es sin reposición. Normalmente la sigla que utilizamos es MCR, muestreo con reposición, MSR, muestreo sin reposición. ¿Sí? Entonces son dos conceptos asociados. Por supuesto que en el muestreo con reposición está asociado a la independencia. En cambio, el muestreo sin reposición está asociado a la dependencia. Recién dijimos que independiente era cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad o no modifica la probabilidad de ocurrencia del otro. Obviamente que si la ocurrencia de uno afecta la probabilidad del otro, la modifica, la cambia, estamos hablando de que hay dependencia de eventos. ¿Sí? Entonces, bueno, estos conceptos que estamos dando de eventos son muy importantes tenerlo en cuenta, porque ahora sí vamos a empezar a calcular probabilidades y vamos a aplicar algunas formulitas que pueden ir cambiando esas formulitas y van a depender de qué estemos calculando y de cómo son los eventos. ¿Sí? Entonces, ahora sí arrancamos con probabilidad de un evento.
Ahora le vamos a calcular probabilidades de los eventos, y existen algunas teorías de probabilidades, ¿sí? Nosotros vamos a ver 3 teorías de probabilidades. Lo que sí de antemano les voy diciendo ya, que la probabilidad es un valor numérico, que está comprendido entre el valor 0 y el valor 1. ¿Sí? Es un numerito entre 0 y 1. Obviamente que si el valor se acerca a 1, seguramente quiere decir que ese evento es bastante probable, y si ese numerito se acerca a 0, quiere decir que ese evento es menos probable, o casi improbable. Eso va a ir dependiendo de los valores que asuma. Obviamente que mientras más cerca a 1, más probable es el evento, ¿sí? Y cuando más se acerca a 0, menos improbable seguramente será. ¿Por qué le digo esto de que es un valor numérico entre 0 y 1? Porque muchas veces en los medios de comunicación se habla de probabilidad en términos de porcentaje. Y la probabilidad no es un porcentaje, ¿no? Por ahí uno escucha decir, existe un, no sé, un 70% de probabilidad que llueva. En realidad, el porcentaje no es una probabilidad. Entonces, si uno va a hablar en términos de porcentaje, como muchas veces se escucha hablar, en vez de hablar de probabilidad, yo diría que cambien la palabrita y le digan posibilidad, ¿sí? Porque no es lo mismo. Entonces, acostúmbrense en que cuando es una probabilidad, es un valor numérico entre 0 y 1. ¿Sí? Si la transforman en porcentaje, no hablen de probabilidad, hablen de posibilidad en todo caso, ¿sí? Pero también es importante el numerito, porque muchas veces se dice, a ver, mañana es probable que llueva. Y no me dice mucho esa palabra probable. ¿Qué tan probable? ¿Es poco probable? ¿Mucho, muy probable? ¿Casi imposible de probable? Bueno, eso va de acuerdo a ese numerito que decimos entre 0 y 1. Entonces hay que tener una escala también, una categoría, porque decir es probable y no dice mucho. A ver, es probable que apruebe el parcial. Sí, es probable que apruebe. ¿Qué tan probable? Entonces, no es lo mismo de decir, existe una probabilidad de 0,80 que decir una probabilidad de 0,20. Si la probabilidad de 0,20 es muy baja, si la probabilidad de 0,80 es muy alta. Un meteorito es probable que pase y choque con la Tierra. ¿Qué tan probable es que ese meteorito choque con la Tierra? Y bueno, existe una probabilidad de 0,00001. O sea que es muy improbable que eso suceda. Entonces, para eso está el numerito, ¿no? Y la escala, digamos. Si es muy probable, poco probable. Nosotros vamos a ver 3 teorías de probabilidad. De cualquier manera, las probabilidades seguramente se aplican bajo una regla llamada regla de Laplace, que seguramente la probabilidad de un evento la vamos a calcular siempre como casos favorables al evento sobre casos posibles al evento. Fíjense que en la pantalla están viendo la probabilidad de A, se la obtienen como n minúscula dividido n mayúscula. ¿Qué es lo que sería n minúscula? Los casos favorables al evento A. ¿Y qué sería n mayúscula? Los casos totales, los resultados totales posibles, ¿sí? Entonces, si hacemos ese cociente, seguramente vamos a obtener una probabilidad, que va a ser un valor numérico entre 0 y 1, y le estaríamos calculando la probabilidad al evento A, ¿sí? Recién dije que hay 3 teorías. Una teoría la vamos a llamar teoría clásica, ya volvemos a ese ejemplo que está ahí arriba, ¿sí? Fíjense que vamos a ver 3 teorías. Una la llamamos teoría clásica, ¿sí? La teoría clásica le asigna la misma probabilidad a todos los eventos, es decir, que todos los eventos son igualmente probables. Todos los eventos son igualmente probables. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, si yo lanzara una moneda al aire, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? 50. Es 0.5. 0,5, me dice acá un alumno, ¿sí? Y la probabilidad que salga sello, seguramente 0,5, ¿no? Como lo que están viendo ahí en el ejemplo. Bueno, eso es lo que dice la teoría clásica. A todos los eventos, o no hay nada que haga suponer lo contrario, digamos, ¿no? Es decir, no hay nada que haga suponer que los eventos son todos igualmente probables.
En la tirada del dado, ¿cuál es la probabilidad que salga el número 1? Pregunto. 1 entre 6. 1 en 6. Bueno, cuando digamos la probabilidad, obviamente que estamos diciendo casos favorables sobre casos posibles, ¿no? Me acaban de responder 1 en 6, como un cociente. Bueno, siempre cuando tengan que calcular una probabilidad, pasen el valor definitivo a un valor con decimales, ¿no? No lo pongan como una fracción, como un cociente. No digan 1 sobre 6, sino directamente digan 0,16, en este caso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que salga el número 2? También 0.16. También sería 1 en 6, o sea, 0,16. La que salga el 5, exactamente igual. Bueno, como verán, todos los eventos serían igualmente probables. Entonces estamos aplicando lo que se llamaría la teoría clásica. Bueno, fíjense que ahí tienen un ejemplo que la moneda se lanza 2 veces, ¿no? Se lanza 2 veces la moneda. Ahora, fíjense que, ¿qué interesa estudiar? Interesa estudiar cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara. O sea, que como mínimo salga una vez cara. No se olviden que el experimento que está planteado es tirar 2 veces la moneda. Entonces, fíjense, como vimos antes, hay que plantear el espacio muestral. Se plantea el espacio muestral, lo vamos a llamar S. Y bueno, ¿qué es lo que iba adentro? Adentro dijimos que iban todos los resultados posibles. ¿Cuáles son todos los resultados posibles de este experimento? Y si tiro 2 veces la moneda, se pueden dar que salga cara a cara, que salga cara y seca, que salga seca cara, o que salga seca seca. Entonces son los 4 resultados posibles. Entonces, como queremos saber cuál es la probabilidad de que como mínimo salga una cara, obviamente que a ese resultado seguramente vamos a llegar como 3 sobre 4. ¿Sí? Fíjense en que en el espacio probabilístico, en 3 resultados sale como mínimo una cara, que es lo que estamos buscando. O sea, 3 sobre 4 llego a 0,75. Bueno, ahí le está detallando, ¿sí?, los tres resultados donde sale cara, y por supuesto que la probabilidad de ese evento va a ser 0,75. Podría haber llegado como llegué ahí en el recuadro, en el ejemplo, o podrían haber llegado directamente y poner 3 sobre 4, ¿no? 0,75. Entonces, de esa manera vamos calculando probabilidades, ¿sí? Ahora, si yo le dijera a ustedes, miren, la moneda se tiró anteriormente 100 veces y 90 veces salió cara. La vuelvo a tirar. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? ¿Qué me dirían? 0.5. 0,5 dice un alumno. ¿Algún otro resultado tiene algún otro alumno? Con la teoría clásica, Con lo que usted quiera. Si yo le pregunto a ustedes ese experimento, en ese experimento así planteado, ¿usted qué me diría? y yo creo que sería 0,9. Capaz de que Bueno, salga cara. acá algunos alumnos están pensando 0,9. Evidentemente, los que me están diciendo 0,9 es porque están teniendo en cuenta la experiencia anterior, los casos anteriores. Bueno, esa es una nueva teoría que también es aplicable, obviamente, y que se la llama teoría frecuencial, o teoría de la frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, se tiene en cuenta los casos anteriores, las frecuencias con las que sucede el evento, ¿sí? Obviamente que es otra teoría, se la puede aplicar y es muy aplicada, obviamente, y se la calcula de esa manera, es decir, teniendo en cuenta, a ver, les cambio el ejemplo. En el grupo del curso de al lado, ustedes tienen un curso físico, en el curso de al lado, yo le digo que hay varones y hay mujeres, se saca una persona al azar y les pregunto a ustedes cuál es la probabilidad que la persona sea mujer. ¿Qué me dirían? Y depende también del margen que haya entre hombres y mujeres. Usted me tiene que devolver un resultado. Con lo que yo le dije, me tienen que devolver un resultado. A ver qué diría. 50-50. 0,50, no, 50, ¿no? 0,50
y 0,50. O sea, 0,50 la probabilidad que sea mujer, 0,50 la probabilidad que sea varón. Bueno, fíjense que ustedes en ese caso estarían aplicando la teoría clásica, porque no tenemos razón suficiente para suponer que hay más mujeres que varones, es decir, le estamos otorgando la misma probabilidad a ambos eventos. Ahora, si yo les dijera a ustedes, en el curso de lado hay 80 varones y 20 mujeres, probablemente la respuesta de ustedes cambie. Ya no sea 0,50 y 0,50. Es decir, le van a asignar seguramente más chance a la probabilidad de obtener un varón, porque hay 80 en 100. Entonces estarían aplicando esta teoría frecuencial, ¿sí? Obviamente que acá están contando con más información seguramente. Entonces hay muchas veces que no contamos con información y no tenemos por qué suponer que tiene más chance un evento que otro. Y ahí volveríamos a la clásica. Obviamente yo podría conocer que la moneda es trucha y de los dos lados tenga cara, y yo tengo la certeza de que va a salir uno, que la moneda va a salir cara. Entonces digo, la probabilidad que salga cara va a ser 1. O sea, tengo la total certeza que va a ser cara. ¿Y por qué? Y porque cuento con información, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya estaremos en otra teoría. Y esa tercera teoría se llama teoría subjetiva o personalista, ¿sí? Personalista, subjetiva, y es algo, o sea, las dos primeras que vimos, las dos primeras, entrarían dentro del grupo de teorías objetivas, y esta tercera sería algo subjetivo, personalista, que está basado en la intuición, en el grado de confianza que tenga la persona en cierto evento, o en información que posea, ¿no? Lo que le decía recién, yo sé que la moneda no es legal, o tiene más peso del lado de la cara, entonces se va a dar vuelta para el lado de la cara, entonces le asigno más chance a un evento que otro. Entonces es algo subjetivo. Yo le pregunto a usted cuál es la probabilidad que apruebe el parcial que va a tener a fin de mes, y el alumno me dice, y yo tengo una probabilidad muy alta de aprobar. Y por eso una intuición del alumno, o porque cuenta con información, o porque sabe cuáles son los resultados del ejercicio. Es decir, hay una tercera teoría llamada teoría subjetiva. Las tres son aplicables, ¿sí? Va a depender muchas veces de la situación, de la información. No quiere decir que una sea mejor que otra, ¿sí? Pero obviamente, en el campo científico, ¿cuál creen que es la que más se utiliza? En general, ¿no? La La empírica. clásica. En general se puede decir que la más utilizada en el campo científico es la frecuencial, es decir, donde se tienen en cuenta los casos. Imagínense cuando ustedes escuchan hablar, a ver, voy al chat, si hay alguna pregunta. No, son respuestas, digamos. Volvemos al tema del campo científico, se tienen mucho en cuenta los casos. Imagínense cuando un científico dice, o un médico dice, que un fumador es más probable que luego desarrolle un caso de cáncer, ¿sí? Cáncer de pulmón. Bueno, seguramente se han estudiado muchos casos, anteriormente se han estudiado muchos casos, en donde personas fumadoras luego desarrollaron cáncer de pulmón. Entonces se tienen en cuenta los casos, las repeticiones, las frecuencias. Por eso es que en el campo científico, obviamente que la teoría esta frecuencial se podría decir que es una de las más usadas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, las tres son aplicables. Va a depender de la situación. Bueno, esas son tres teorías con las que se pueden llegar a obtener probabilidades. Y obviamente que ahora sí ya vamos a empezar a calcular probabilidades. Y para ello vamos a ir aplicando algunas reglas, llamadas regla de la adición y regla de la multiplicación. ¿Sí? Previamente les voy a mostrar este diagrama de árbol. Este diagrama de árbol es bastante útil cuando ustedes tienen que expresar todo el experimento aleatorio, ¿sí? El diagrama de árbol es muy útil para ver cómo está compuesto ese experimento aleatorio, cuáles son los eventos, cuáles son los resultados posibles, y después se facilita el cálculo de probabilidades. Fíjense que en el ejemplo de recién, de tirar 2 veces la moneda, con un diagrama de árbol lo podríamos plantear de esta manera, ¿no? O sea, la primera vez que tiro la moneda puede darse la cara,
o el sello, la seca. Ahora, si la primera vez fue cara, me voy por la rama de arriba. Si la primera fue cara, la segunda vez también puede ser cara o sello. Entonces tiene esa doble salida, ¿no? Bueno, y vamos armando un árbol con todas las salidas de acuerdo a los eventos que se pueden dar. Fíjense que si la primera tirada salió seca o salió sello, me voy para la rama de abajo. Y la segunda tirada también puede ser cara o puede ser sello. Y obviamente que al final estamos poniendo los resultados finales, ¿no? Es decir, que las dos veces salga cara, que salga cara seca, que salga seca cara, que salga seca seca. Fue el ejemplo planteado arriba anteriormente. Y también en el árbol, si se fijan en las ramas, se le pueden ir colgando las probabilidades. Obviamente que en este caso de la moneda, las probabilidades son todas iguales, ¿no? 0,5 que salga cara y 0,5 que salga sello, por eso se repiten los valores. Pero no siempre se van a repetir. Yo podría plantear el ejemplo de los varones y mujeres, donde había 80 varones por un lado y 20 mujeres por el otro. Entonces la probabilidad de que salga varón va a ser 0,80 por una rama y va a ser 0,20 por la otra rama. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tengan que calcular probabilidades y los resultados posibles no sean tantos, ¿sí? Es bueno ayudarse con esta herramienta que es un diagrama de árbol y que ustedes posiblemente en alguna otra materia de computación ya hayan visto lo que es un diagrama de árbol, ¿no? Bueno, apóyense en estos diagramas porque por allí hay muchos ejercicios que pueden tener en la guía donde los resultados no son tantos. Se pueden apoyar en esto. Imagínense que yo rápidamente les pregunto a ustedes, tiro 3 veces la moneda. ¿Cuál es la probabilidad que exactamente salgan 2 caras? ¿Algún alumno me la podría decir rápidamente a ese resultado? O sea, que exactamente 25%. salgan 2 caras. 25. Bueno, algunos me están diciendo, no sé si este chat es viejo o nuevo. No, me acaba de decir 0,50. Y seguramente se equivocó. ¿Sí? Y algún alumno me dice 0,33 y otro me dice, bueno, 25 no es una probabilidad, no sé qué quiere decir con 25. En todo caso, 0,25, ¿no? No nos olvidemos, una probabilidad de 0,25. Bueno, fíjense que ninguno creo que numéricamente acertó el resultado correcto, ¿sí? No acertó el resultado correcto. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, si no son tantos los resultados posibles, fíjense que acá, ¿qué tendrían que hacer con este árbol? Y agregarle una salida más, o sea, un nivel más, porque en vez de tirar 2 veces la moneda, la tiramos 3 veces la moneda. Entonces, si agrego una salida más, seguramente voy a tener 8 resultados posibles al final, ¿sí? Y tendrán que ver que obviamente esos resultados posibles seguramente va a ser cara, cara, cara. O sea, el primer resultado de la rama de arriba seguramente va a ser que las 3 veces salga cara, pero después va a ser cara, cara seca, o cara seca, cara seca, seca, o seca, cara, cara. O sea, se van a ir dando diferentes resultados que van a ser 8. ¿Por qué van a ser 8? Y porque no se olviden que hay 2 resultados, cara o sella, cara o seca, o sello, como quieran llamarlo. ¿Y cuántas veces tiré la moneda? La tiré 3 veces. Entonces 2 al cubo me da 8 resultados posibles. Ahora, yo tengo el total de resultados posibles que son 8, entonces tendré que ir por el árbol después a ver exactamente en cuántos resultados tengo 2 caras, porque es la pregunta que yo hice, cuál es la probabilidad que exactamente salgan 2 caras. Y seguramente se van a dar cuenta que exactamente 2 caras hay en 3 resultados. ¿Sí? Entonces la probabilidad o el resultado correcto sería 3 sobre 8, 0,375. No sé si alguien dijo 0,375 en el chat, no recuerdo. Si alguien dijo 0,375 estaría bien. 3 en 8. ¿Sí? Bueno, entonces con esto le quiero decir que el árbol ayuda mucho a ver todo el experimento y luego encontrar las probabilidades o los resultados. Por supuesto que cuando los resultados posibles son muchos, imagínense que yo le digo, se tira 10 veces la moneda y seguramente ya no me va a alcanzar la hoja para hacer el árbol. Entonces, cuando los resultados posibles son muchos, ya hay otras técnicas y a veces con el árbol no alcanza. Obviamente que se puede usar el árbol, pero bueno, ya aparecen otras técnicas, técnicas de conteo que se llaman, que acá tengo el archivito, después se lo voy a publicar para que vean alguna de esas técnicas. En todo caso, ya luego haremos un comentario sobre esas técnicas. Por ahora, vamos a calcular probabilidades armando un diagrama de árbol
o armando una tabla de contingencia que ya la vamos a ver enseguida, ¿sí? Bueno, entonces, este sería una herramienta útil para luego encontrar probabilidades, ¿sí? Y ahora sí vamos a pasar a ver reglas de la adición y reglas de la multiplicación. ¿Para qué vamos a usar estas reglas? Bueno, la regla de la adición, ¿sí? También se la conoce como probabilidad total. Ustedes en el apunte teórico de la materia, por allí la tienen como probabilidad total, ¿sí? Se utiliza para calcular la probabilidad de uniones de eventos. La probabilidad de uniones de eventos. Como están viendo allí, yo tengo dos eventos, A y B, entonces voy a calcular la probabilidad de A unión B. ¿Y cómo se calcula la probabilidad de A unión B? Bueno, con la formulita que ustedes tienen allí a la vista. Es la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Esa es la fórmula general para calcular la probabilidad de una unión de eventos. Y recuerden qué significa unión. Yo ahí estoy queriendo calcular la probabilidad que se dé el evento A o el evento B o ambos. Eso es lo que me calcula una unión. Recuerden. No es que se dé un evento y el otro. Eso es una intersección. Acá estamos trabajando con unión. Entonces, la regla de la adición la usamos para calcular probabilidad de uniones de eventos. Y recuerden que uniones de eventos significa que se dé un evento o el otro o ambos. Ahora, ustedes ahí tendrán que ver cómo son los eventos A y B. Porque si los eventos A y B son no mutuamente excluyentes, significaba que tenían intersección. Entonces sería correcto utilizar esta fórmula que están viendo. Como los eventos A y B serían no mutuamente excluyentes y la intersección existe, obviamente que ahí le estamos restando una vez. Entonces esta fórmula genérica la podríamos utilizar cuando los eventos son no mutuamente excluyentes. Fíjense que en teoría de conjunto tendríamos algo así para esta situación, ¿no? Cuando yo digo la probabilidad de A, estoy calculando la probabilidad de todo el conjunto A. Cuando digo probabilidad de B, estoy calculando la probabilidad de todo el conjunto B. Pero fíjense en que hay un área que la estoy sumando dos veces. Por eso es que a la intersección le restamos una vez en la fórmula, ¿no? Fíjense que en la intersección al final le restamos una vez. Entonces, como al área la estamos sumando dos veces, la restamos una vez. Esa sería la fórmula genérica. Bueno, ahí tienen un ejemplo, digamos, con dos eventos, un evento M, un evento I, y obviamente que aplique esta fórmula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si los eventos fueran no mutuamente excluyentes? No mutuamente excluyentes significa que no tienen punto en común, que no habría intersección. Por supuesto que en teoría de conjunto tendría un conjunto A por un lado y un conjunto B por otro lado, y no se unen. Esos serían eventos mutuamente excluyentes. Y fíjense en que la fórmula general, la fórmula genérica, queda reducida a la probabilidad de A más la probabilidad de B. No le resto nada. ¿Por qué no le resto nada? Y porque la intersección no existe. Son eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos un planteo de un caso con evento C y con evento I, donde esos dos eventos, según el ejemplo, serían mutuamente excluyentes, ¿no? A ver, un ejemplo del mazo de naipes. ¿Algún alumno que me diga dos eventos que sean excluyentes? Excluyentes. Salga una carta de espada y otra de basto. Bueno, Y que sea una carta de basto. una carta de espada, supongamos que lo llamamos evento E, la carta de espada, y una carta de basto, me dice, lo llamamos el evento B, carta de basto. Esos dos eventos entre sí serían excluyentes. Entonces yo a usted le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la carta sea de espada o de basto? Usted seguramente me va a aplicar esta fórmula que está viendo. Probabilidad que la carta sea de espada, más probabilidad que la carta sea de basto. ¿Cuál es la probabilidad que la carta sea de espada? Y bueno, si el mazo tuviera 48 cartas, seguramente va a ser 12 en 48. Y que la carta sea de basto, también va a ser 12 en 48. Entonces la probabilidad final va a ser 0,50. 0.5.
Claro. 0.5, correcto, correcto. 0.5 va a ser la probabilidad que la carta sea de espada o de basto. Ahora, vamos a un ejemplo también con las cartas. Dígame un ejemplo con las cartas que sea no mutuamente excluyente, para poder aplicar esta fórmula que están viendo ahora. A ver, alguien que se anime. Que tenga, o sea, que valga 2 y que sea de espada. Que sea un 2 y que sea de espada. Bien, a ver, entonces yo estoy definiendo el evento 2, el evento de espada, y esos eventos entre sí serían no mutuamente excluyentes, porque la intersección se puede dar. Yo puedo sacar una carta que sea el 2 de espada, y se están dando las dos situaciones. Entonces aplicaríamos la fórmula que están viendo acá. La traducimos a números. La probabilidad que salga el 2 sería 4 en 48, ¿correcto? La probabilidad que sea de espada sería 12 en 48, ¿correcto? Y la intersección sería 1 en 48. No se olviden que son casos favorables en casos posibles. Entonces, ¿cuántos casos favorables a la intersección habría? Uno solo. O sea, que sea el 2 de espada. Entonces, una carta en 48. Entonces, aplican esa fórmula y obtienen la probabilidad que la carta sea o un 2 o de espada o ambas cosas. Recuerden que eso es lo que calcula una unión. Voy al chat a ver qué contestan. Bueno, no hice el cálculo mental yo rápido, pero tendríamos, a ver, tendríamos 0,31, me dice un alumno. Bueno, recuerden, sería 4 en 48 más 12 menos 1, estaríamos hablando 15 en 48, creo que algo así quedaría, ¿no? 15 en 48, si no me equivoco. Bueno, ¿se entiende todo de la regla de la adición para un caso o para el otro caso? Bien, 2 en 48 más 4 en 48 menos 1 en 48, correcto, sí. ¿Algún alumno que haya quedado con una duda en este tema? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Todo bien, profe. Bueno, recuerden que no siempre, a lo mejor en un ejercicio, viene en símbolo, ¿no? Es decir, calculen la probabilidad de A unión B. Por allí se lo expresan en palabras, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber qué significa eso. Yo en vez de decirle probabilidad de unión B, le puedo estar diciendo, calcule la probabilidad de que la persona sea mujer o sea ingeniera química. ¿Sí? Entonces al decirle una cosa o la otra, ustedes tendrán que saber que tienen que aplicar la unión. ¿Sí? Diferente sería si yo le digo, calcule la probabilidad de que la persona sea mujer e ingeniera clínica, o sea, ingeniera química. Es decir, se tienen que dar las dos cosas. Entonces ahí no le estoy pidiendo que aplique la unión, sino que le estaría pidiendo que aplique la intersección. ¿Sí? Entonces, hay otras reglas que se la conoce como regla de la multiplicación, que están la tienen más abajo, acá abajo la tienen, ¿sí? Y ahí fíjense en que vamos a calcular intersecciones, como estarán viendo. Entonces tienen que tener en cuenta qué significa cada cosa, porque por allí con las palabras se tienen que dar cuenta que le están pidiendo calcular. ¿Sí? Si yo le pido una cosa y la otra, seguramente van a tener que aplicar esto, o sea, una intersección. Bueno, volvemos un poquito para arriba para seguir avanzando con algunos conceptos, ¿no? Vamos a lo que es una probabilidad condicional. Fíjense que arriba recién calculamos la probabilidad de unión de eventos. Vamos al concepto de probabilidad condicional. Bueno, la probabilidad condicional, fíjense en que simbólicamente la vamos a expresar de esa manera, probabilidad de B con una barrita y el otro evento. Bueno, acá digo B ya porque estamos trabajando con dos eventos genéricos llamados A y B, ¿no? Obviamente que los nombres de los eventos van a ser como lo definieron ustedes o como le pide un ejercicio. En este caso estamos trabajando siempre con A y B, por eso los relacionamos con A y B. Bueno, fíjense que esa probabilidad que tienen ahí a la izquierda del signo de igualdad es una probabilidad condicional. ¿Y cómo se lee una probabilidad condicional? ¿Cómo se interpreta? Bueno, es la probabilidad de B ya que ocurre A, o dado que ocurre A. No vayan a querer decir probabilidad de B dividido A, no es una división, no es un cociente. Es la probabilidad de que ocurra el evento B, ya que ocurre el evento A, o dado que ocurre el evento A, o sea, es una condición
Por eso se la conoce como probabilidad condicional. ¿Y cómo se la calcula genéricamente? Bueno, como ese cociente. Como el cociente entre la probabilidad de la intersección de ambos eventos, dividido la probabilidad del evento que se conoce. Fíjense que en el denominador va la probabilidad del evento que se conoce, o ocurrido. Por eso, simbólicamente a la izquierda, va debajo o después de la barra, ¿no? Fíjense, probabilidad de B, ya que ocurre A, o dado que ocurre A, o sea que la probabilidad de A es la que va en el denominador, ¿sí? Así se calcula la fórmula genérica para una condicional. Es la probabilidad de una intersección sobre la probabilidad de un evento simple, el que ocurre o conocido. Bueno, esa probabilidad la vamos a llamar condicional. Y ojo que decir probabilidad de A dado B es otra condicional diferente, ¿no? Si yo le dijera a ustedes probabilidad de A barra B, estaría calculando la probabilidad de A dado que ocurre B. ¿Y qué cambiaría en la fórmula genérica? Y cambiaría el denominador. O sea, probabilidad de B iría en el denominador. En el numerador se mantiene lo mismo, la intersección. ¿Está claro? Bueno, ahí tienen algún ejemplo, ¿sí? Para que lo apliquen o aplicado. Obviamente que ya está como dato qué significa, cuánto vale la probabilidad de S. S significa que el barco salga a tiempo. 0,80 es la probabilidad que el barco salga a tiempo. Llamamos L al evento que llegue a tiempo. 0,70 sería la probabilidad que el barco llegue a tiempo. Entonces, se quiere saber cuál es la probabilidad de que el barco llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. O sea, una probabilidad de tipo condicional. Fíjense que yo no estoy preguntando la probabilidad de que llegue a tiempo y salga a tiempo. Eso sería una intersección. Fíjense que yo en palabras le estoy diciendo la probabilidad de que suceda L, dado que sucede S. O sea, que llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. Entonces estoy calculando una probabilidad condicional. Por supuesto que sería la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que salga a tiempo, ¿no? Como esos dos números ya los tenemos como datos, lo aplicamos. Esa probabilidad se la conoce como condicional. Ténganlo en cuenta porque la van a aplicar también y mucho, ¿sí? Bueno, acá está el concepto de independencia que yo les hablaba antes. ¿Se acuerdan que dijimos que dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad de ocurrencia del otro? Y fíjense en que ese concepto tiene que ver con la condicional que acabamos de ver. Porque si yo a ustedes les digo, B y A son independientes, la probabilidad de B va a seguir siendo probabilidad de B, no se va a ver afectada por la probabilidad de A. O sea que la fórmula genérica de intersección, cambiaría. Por ejemplo, si a usted le dijera, en el ejemplo del barco, yo le dijera, los eventos L y S son independientes, entonces la probabilidad condicional que estoy calculando va a ser igual a la probabilidad de L. No me debería cambiar la probabilidad de L. Debería seguir siendo 0,70. Fíjense que la probabilidad de era 0,70. Si yo le digo S y L son independientes, la probabilidad de L no debería cambiar, debería seguir siendo 0,70. Como se fijan en los números, cambió, es 0,75. Eso quiere decir que conocer el otro evento lo afectó, por lo tanto esos dos eventos serían dependientes. Si fueran independientes, no cambiaría la condicional y quedaría como la están viendo ahí abajo. Probabilidad de B dado A debería ser igual a la probabilidad de B, o la probabilidad de A dado B debería ser igual a la probabilidad de A. Eso ocurre si A y B son independientes, ¿sí? Si no son independientes, van a aplicar la fórmula general. Obviamente que si no son independientes, quiere decir que son dependientes automáticamente, ¿no? Bueno, acá tienen algún ejemplo. Si son independientes o no. En este ejemplo, fíjense, en la probabilidad de C, que la persona sea contadora es 0,40. ¿Sí? Queremos determinar la probabilidad de que sea contadora, dado que es bachiller. Es lo que queremos calcular. Entonces, si yo le digo a ustedes,
C y B son independientes, si yo les dijera son independientes, evidentemente la probabilidad de C va a seguir siendo la misma, no va a cambiar. Bueno, eso tiene que ver con el concepto de la independencia o de la dependencia. Y ahora vamos a aplicar la regla de la multiplicación. ¿Para qué se aplica la regla de la multiplicación? Para calcular probabilidades de intersecciones. Entonces ustedes a través del capítulo seguramente van a calcular probabilidad de uniones de eventos, van a calcular probabilidad de intersecciones de eventos, o van a calcular probabilidades condicionales. Seguramente alguna de esos tres tipos de probabilidades, o probabilidades simples, ¿no? De un evento simple. Entonces fíjense en que si volvemos a la fórmula de la condicional, y yo le dijera a ustedes, ¿a qué se vería igual la intersección? La probabilidad de la intersección. Obviamente que por despeje, usted pasaría en el denominador al otro miembro, ¿no? O sea, probabilidad de A lo pasarían para el otro miembro. Entonces, como verán, la probabilidad de la intersección surge de calcular como producto la probabilidad de A por la probabilidad condicional. O sea, la probabilidad de una intersección va a ser un producto, por eso hablamos de regla de la multiplicación. O sea, una probabilidad simple por una probabilidad marginal, condicional. De esa manera se calcularía una intersección, como fórmula genérica, fórmula general. Y también recuerden en esto del cálculo de probabilidades de cómo son los muestreos, ¿no? Si eran con reposición, sin reposición, porque tenían que ver con la independencia y la dependencia. Fíjense en el ejemplo que estoy planteando acá. Fíjense que simbólicamente, ahí estoy planteando que deberíamos calcular la probabilidad de una intersección, que llamo D1 y D2. Fíjense que el ejemplo plantea una caja que contiene 20 transitores, de los cuales 5 están defectuosos. Entonces se plantea en el experimento que se seleccionan 2 transitores al azar. O sea, primero se saca uno, no se repone, entonces sería muestreo sin reposición. Si no se repone, dijimos que seguramente estaríamos hablando de dependencia, ¿no? Y luego se saca el otro. Entonces, lo que se quiere determinar en este ejercicio aparentemente es cuál es la probabilidad de que ambos sean defectuosos, tanto en la primera extracción como en la segunda. Entonces, que el primero sea defectuoso y el segundo sea defectuoso. Entonces, eso está planteado como una intersección. Fíjense que lo llamamos D1 y D2. Como fórmula de la intersección, estoy aplicando la fórmula genérica. Fíjense que estoy haciendo un producto de 2 probabilidades. Una probabilidad simple por una probabilidad condicional. Vamos a la primera probabilidad simple. Probabilidad de defectuoso en la primera extracción, quiere decir eso, ¿no? Entonces yo saco un transitor de esa caja, ¿y cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Obviamente, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos defectuosos tengo? Tengo 5 en 20, por eso la probabilidad primera sería 5 en 20. Ahora, en la segunda probabilidad que estoy calculando, como verán tengo 4 sobre 19. Esa sería la probabilidad condicional, que sea defectuoso la segunda extracción, dado que la primera fue defectuoso. Fíjense que en símbolos dice probabilidad de D2 dado D1, quiere decir, la probabilidad que la segunda extracción sea defectuoso, dado que en la primera fue defectuoso. Bueno, si el experimento es sin reposición, fíjense que ya no me quedan 20, me quedan 19. Por eso en el denominador iría 19. Y si en la primera fue defectuoso, también me queda un defectuoso menos, por eso que el numerador va a 4. Entonces, multiplicando 5 sobre 20 por 4 sobre 19, llego a la probabilidad de la intersección. Es decir, que sea defectuoso la primera vez y defectuoso la segunda vez. Entonces, como habrán visto en este ejemplo, hemos calculado la probabilidad de una intersección donde hay dependencia de eventos, porque se trata de muestreo sin reposición, y por eso es que la segunda probabilidad cambió a 4 sobre 19. Porque si hubiera sido con reposición el experimento, la segunda probabilidad también hubiera sido 5 sobre 20.
No hubiera cambiado 4 sobre 19, hubiera sido 5 sobre 20. Porque al reponer, vuelvo a tener las 20 y vuelvo a tener las 5 defectuosas. Entonces, en ese caso, habría independencia porque el muestreo hubiera sido con reposición. Entonces, fíjense cómo numéricamente tiene importancia esto de saber si el muestreo es con reposición, sin reposición, o si hay dependencia o independencia, ¿no? Porque van a aplicar una formulita u otra, depende de la situación. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Imagínense que esta situación la podrían haber planteado en el árbol. A ver, si voy al árbol, yo podría haber hecho un árbol y poner defectuoso arriba, no defectuoso abajo, o sea, en cada salida, en cada cajita, pongo defectuoso y en la otra cajita bueno, o no defectuoso, como quieran llamarlo. Y obviamente en la ramita hubiera puesto seguramente 5 sobre 20, la salida de arriba, y la salida de abajo hubiera sido 15 sobre 20. O sea, le estoy poniendo la probabilidad ya, ¿no? Fíjense que la rama de abajo sería 15 sobre 20, porque serían 15 buenos en 20. Y la ramita de arriba sería 5 en 20. Ahora, en la segunda extracción, en vez de tener 5 sobre 20, tengo 4 sobre 19, porque dijimos que era sin reposición. Entonces, en la segunda rama debería tener 4 sobre 19. Entonces, fíjense como el árbol le facilita también el cálculo, ¿no? Esto que hicimos recién con fórmula, lo podríamos haber hecho con el árbol. Entonces, en la segunda rama, yo podría haber puesto 4 sobre 19. Con esto le quiero decir que en una segunda rama yo podría tener una probabilidad condicional. Fíjense que yo estoy calculando. Vamos al ejemplo mismo de la moneda en este caso. Yo en la segunda rama tengo la probabilidad de que salga cara la segunda vez, dado que la primera fue cara. Tengo una probabilidad condicional. Lo que pasa es que en este ejemplo de la moneda no cambió, 0,5 y 0,5 sigue siendo siempre. Pero en la segunda rama, en realidad, en la segunda salida, yo lo que estoy viendo es una probabilidad condicional. Porque yo vengo condicionado por el primer resultado. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta que siempre cuando armen un árbol, en las ramas segundas o terceras, seguramente voy a tener probabilidades condicionales. Y si yo hago un producto de ramas, podríamos llegar a una intersección. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Después cuando hagan ejercicios, a medida que vayan haciendo ejercicios, se van a ir habituando a eso, digamos. Probabilidad condicional, eventos, estoy viendo si estamos viendo todos los temas, multiplicación. Regla de Valle lo voy a dejar pendiente, por ahora. ¿Sí? Y vamos a hablar esto. Hay otra herramienta que es muy útil, aparte del diagrama de árbol, y que ustedes se van a valer mucho, seguro, para calcular probabilidades, y son las llamadas tablas de contingencias o tablas de clasificación cruzada. ¿Sí? Obviamente que estas tablas contienen tantos eventos como características tengamos en el experimento. Acá en esta tabla genérica que yo les armé, les estoy mostrando 4 eventos. Evento A, evento B, evento C y evento D. O sea que tenemos una tabla, si se quiere pequeña en cantidad de características, una tabla de 2 por 2. 2 filas por 2 columnas, ¿correcto? Bueno, ahora, a la hora de armar la tabla, tenemos que tener alguna precaución, porque si no, luego las probabilidades que lleguemos con resultados pueden estar todas mal. Entonces hay que armar bien la tabla. Bueno, ¿cuáles serían esas condiciones o esas precauciones? Bueno, por ejemplo, los eventos que son mutuamente excluyentes entre sí deben ir del mismo lugar. O sea, o van como columna o van como fila. Por ejemplo, en este caso, el evento A con el evento B deberían ser mutuamente excluyentes. Van del mismo lugar. Y el evento C con el evento D deberían ser entre sí mutuamente excluyentes. ¿Sí? De esa manera se arman las tablas. A ver, un ejemplo. Yo podría tener
personas varones y personas mujeres, bueno, seguramente deberían ir del mismo lugar, porque entre sí son mutuamente excluyentes. Yo podría tener personas que se reciban únicamente de ingeniero en sistemas y personas que se reciban únicamente de ingenieros químicos. Entonces, químico y sistema deben ir del mismo lugar, como eventos excluyentes, ¿sí? Le dije únicamente para que sean excluyentes, ¿no? Porque si no, ustedes me podrían decir, bueno, pero un ingeniero en sistemas también puede ser ingeniero químico. No, en el ejemplo que estoy planteando, químico y sistemas son excluyentes. Entonces, podrían ir del mismo lugar. Bueno, esa precaución hay que tener a la hora de armar una tabla. Como verán, le agregué una columna de totales y una fila de totales. Y luego, por supuesto, que en el cuerpo de la tabla seguramente va a haber que ir cargando números, va a haber que ir cargando valores, ¿sí? Bueno, seguramente en el cuerpo de la tabla, fíjense en las celdas del medio de la tabla, seguramente vamos a tener valores que nos van a permitir calcular intersecciones, ¿sí? En cambio, en los costados de la tabla, vamos a tener valores que nos van a permitir calcular probabilidades de eventos simples, ¿sí? Si la tabla estuviera armada, a ver, la tabla, este tipo de tablas, ustedes la habrán visto armada en cantidades, o la pueden haber visto armada en porcentajes, o directamente la pueden armar en probabilidades. O sea, se pueden armar de cualquiera de las tres maneras. Seguramente ustedes van a tener que calcular al final de todo una probabilidad. Entonces, bueno, fíjense en si las pueden armar de entrada en probabilidad, la arman en probabilidad, si no, la pueden pasar al final a probabilidad mientras trabajan con casos, con cantidades, ¿sí? Eso va a depender de la situación. Entonces, bueno, son las partes, las formas que tiene la tabla. Entonces, fíjense en que en la celda del medio, yo ahí hago referencia que seguramente vamos a encontrar intersecciones. Si estuviera armada en probabilidades, ahí en el cuerpo, en el medio, tendremos intersecciones, ¿sí? Y si estuviera armada en probabilidades, en los costados, en las dos en la columna de total y en la fila de total, si estuviera armada en probabilidades, esas probabilidades recibirían el nombre de probabilidades marginales, porque salen del margen de la tabla, saldrían del margen de la tabla, ¿sí? Bueno, esta herramienta, conjuntamente con los diagramas de árbol, se utilizan mucho para encontrar luego probabilidades, y muchos ejercicios de la guía seguramente lo van a encontrar de esta manera. Así que a trabajar bien el armado de tablas. Yo acá les planteo algún ejemplo, pero directamente vamos a abrir este archivito. Yo se lo voy a publicar, este archivito, es un ejemplo rápido de lo que venimos viendo, ¿no? Fíjense que acá planteo las reglas aditivas de probabilidad. Ahí tienen las dos fórmulas, según sean eventos excluyentes o no excluyentes, en cuanto a la probabilidad de la unión, ¿sí? En cuanto a la intersección, recuerden que estamos aplicando productos, por lo tanto es reglas multiplicativas, y ahí también tienen las dos fórmulas, ¿no?, de la intersección. La fórmula genérica y la fórmula reducida en el caso que haya independencia. Si hay independencia, fíjense en aquí queda igual la intersección, ¿no?, al producto de probabilidad de A por probabilidad de B. Sería una fórmula reducida, si se quiere, a la genérica que tienen arriba. Fíjense que arriba tienen probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Pero si son independientes, dijimos que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de D. Por eso es que abajo queda probabilidad de B. O sea, se reduce. Esa igualdad la pueden utilizar para probar independencia, ¿no? Bueno, ahí tienen como fórmulas generales, y seguramente acá le planteo un ejercicio de ejemplo, y fíjense que acá lo vamos a aprovechar para ver la tabla de contingencia. Fíjense, yo acá armo una tableta de contingencia. Obviamente ustedes seguramente van a tener un ejercicio para poder armar una tabla. Fíjense que acá en este ejemplo hay 4 características o 4 eventos que voy a trabajar. Vamos a llamar F al evento que la persona esté a favor, C que la persona esté en contra, B que la persona sea varón, y M que la persona sea mujer. Como verán, varón y mujer serían eventos mutuamente excluyentes entre sí, por eso van del mismo lugar, los dos como columna.
A favor y en contra entre sí también son mutuamente excluyentes, por eso van del mismo lugar, los dos como fila. Pero tenemos intersecciones, es decir, hay personas que son varones y están a favor, hay personas varones que están en contra, hay mujeres que están a favor y hay mujeres que están en contra. Esas serían las intersecciones, que serían las que van en el centro de la tabla, como dijimos recién. Entonces, si la tabla está bien armada numéricamente, obviamente que acá ya los números están dados, ¿sí? Usted tendría que tener precaución al armarla. Bueno, pide una serie de probabilidades, ¿no? Y vamos viendo cómo se calculan a partir de la tabla. Fíjense, en la parte A me pide la probabilidad de que la persona sea mujer o reaccione en contra. Entonces eso ustedes lo van a calcular con una unión. Fíjense en que simbólicamente sería probabilidad de M unión C. Entonces tienen que aplicar lo que venimos viendo. ¿Cómo son esos eventos? ¿Son excluyentes o son no excluyentes? ¿Tienen intersección? Bueno, como verán en el ejemplo, estos eventos tienen intersección. Entonces aplicamos la fórmula que corresponde. Probabilidad de M más probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. Vamos de dónde sale cada probabilidad. La probabilidad de M, fíjense en que se saca del margen de la tabla, como dijimos antes. O sea, la probabilidad de M es 40 sobre 100. Fíjense en que 40 lo tengo ahí en la fila de totales, abajo, ¿sí? 40 mujeres en total, y 100 lo tengo en el total general. Que estamos aplicando lo que dice una probabilidad. Casos favorables al evento que estoy estudiando. En este caso tengo 40 casos favorables a M, sobre casos posibles que son 100. Obviamente que eso está en el total de la tabla. De esa manera calculo la probabilidad de M, que desde ahora saben que sería una probabilidad llamada probabilidad marginal, porque se saca del margen de la tabla. Y también se podría decir que es una probabilidad de un evento simple, la probabilidad de M. La probabilidad de C la tengo que sumar, dice la fórmula. Probabilidad de C, es decir, la probabilidad de que la persona esté en contra. ¿Cuál va a ser la probabilidad de C? Y la tengo que sacar de un margen de la tabla. Tengo 30 casos favorables en 100. Entonces la probabilidad de que la persona esté en contra va a ser 30 sobre 100. O sea que es otra probabilidad marginal. A ver. Me dicen si podemos hacer un recreo. Bueno, no queda mucho para ver. Yo pregunto si prefieren el recreo o tratamos de terminar de ver esto. ¿Qué prefieren? Si hacemos recreo, bueno, será 10 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces hagamos un esfuercito, terminamos de ver algo y los dejo salir antes. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Mejor así? Bueno. Entonces, fíjense que 30 sobre 100 también sería una probabilidad marginal, ¿no? Obviamente que si esto estuviera armado en probabilidad, supongamos que alguien dice, yo lo armo directamente en probabilidad de la tabla, bueno, tengan en cuenta que en vez de decir 100, seguramente diría 1, o sea, la probabilidad total, y dentro de la parte central de la tabla, en vez de decir 40, seguramente diría 0,40 en este caso, en vez de decir 20 diría 0,20, ¿sí? Estaría armada en probabilidades. Cuidado con eso, ¿no? Y por supuesto que le restamos la intersección. La intersección de mujeres y que estén en contra, la sacamos directamente de la tabla. No hace falta que apliquen la fórmula de la intersección. Fíjense en que la intersección sale de la tabla. Tenemos 10 personas que son mujeres y que están en contra. Bueno, esos son los casos favorables. 10 sobre 100. ¿Sí? Entonces la intersección, si la tabla está bien armada, la saco directamente de la tabla. No me hace falta volver a aplicar una fórmula. Obviamente tienen que armar bien la tabla, poner bien los números, y se puede sacar directamente de allí la fórmula de la intersección, el valor de la intersección. Bueno, fíjense que en el punto B pide la probabilidad que la persona sea mujer o reaccione en contra, pero no ambas cosas. Ojo con lo que pide, ¿no? Fíjense, pide la probabilidad que la persona sea mujer o reaccione en contra, pero no ambas cosas. Entonces, la voy a calcular con una unión, la fórmula genérica de la unión.
Pero si se fijan, en vez de restarle una vez la intersección, le resto 2 veces la intersección para que no suceda lo que dice la parte final del apartado B. Es decir, no quiero que suceda ambas cosas. Entonces, que sea una cosa o la otra. ¿Se entiende? Entonces, estoy aplicando la fórmula de la unión, nada más que tengo que tener la precaución que a la intersección acá la debería restar 2 veces, para que no suceda nunca. Entonces, bueno, tendríamos 40 sobre 100, que la persona es mujer, 30 sobre 100, que la persona está en contra, menos 2 veces 10 sobre 100, es decir, le estoy restando 2 veces la intersección. Eso sería, profe, porque primero puede darse que esté en contra y que sea mujer y esté en contra, ¿verdad? No, Por eso el 2. lo que pasa es que yo te podría preguntar a vos, vamos al apartado B, yo podría preguntar, calcular la probabilidad de que que la persona sea mujer o reaccione en contra, y eso es lo que te pregunté en el punto A. Fíjate que en el punto A te pregunté eso. Pero en el punto A, no te olvides que vos estás calculando, o sea, con la unión, vos estás calculando que se dé un evento, o el otro, o ambos. Si ambos se pueden dar, lo tenés que restar una vez. Fíjate que la fórmula genérica en el punto A lo estás restando una vez. Esa sería la fórmula genérica de una unión. Porque la unión te calcula eso, que se dé una cosa, o la otra, o ambos. Obviamente que el ambos se puede dar si los eventos son no excluyentes, si no se excluyen. Si los eventos se excluyen, nunca le va a restar nada, le va a restar 0, nunca va a haber intersección. Pero si no se excluyen, le va a restar una vez la intersección. Lo que pasa es que en el punto B es una variante de eso. Te estoy pidiendo lo mismo, pero que no se dé nunca la intersección. Entonces, para que no se dé nunca la intersección, lo tengo que restar 2 veces. Si no, debería ser el mismo resultado que el primero. Y no da el mismo resultado. Fíjense que antes es 0,60 y ahora es 0,50. Es porque no quiero que sucedan ambas cosas. En el C, ¿qué pide? Pide la probabilidad que la persona reaccione en contra o reaccione a favor. O sea, que se dé C o F. Ahora, si se fijan, esos dos eventos entre sí son excluyentes. O sucede una cosa o sucede la otra. Entonces no tengo intersección, no les tengo que restar nada. Por eso sería la fórmula reducida de la probabilidad de una unión, donde sumo las dos probabilidades simples de los eventos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos probabilidad A más probabilidad B y no le restábamos nada? Bueno, eso es lo que estamos aplicando acá. ¿Por qué aplicamos eso? Y porque C y F son eventos excluyentes. O están a favor o están en contra. Y obviamente que vamos a llegar a la probabilidad total como resultado, vamos a llegar a 1. Es como si yo le dijera a ustedes, tiro la moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o seca? Y va a salir una cosa o la otra. O sea que sumo la probabilidad de cara más la probabilidad de seca y voy a llegar a 1. ¿Está claro? Vamos a la D. La D me pide una intersección. Fíjense que me pide la probabilidad de que la persona sea varón y reaccione a favor. Me está pidiendo una intersección. La saco directamente de la tabla. Fíjense, ya la tengo en la tabla. 40 sobre 100. No aplico fórmula, no hace falta. Si aplicara, obviamente que debería llegar al mismo resultado. Fíjense que ahí está también demostrada con el producto, ¿no? Probabilidad de B por la condicional. Evidentemente, si tienen la tabla armada, la pueden sacar directamente de la tabla. En la E que pide la probabilidad que la persona reaccione a favor, dado que es una mujer. Ojo que me está pidiendo una condicional. Probabilidad de que suceda F, dado que es mujer. Entonces me está pidiendo una condicional. Ustedes saben que la condicional, por fórmula, es una intersección sobre una simple, sobre una marginal. Bueno, si la tabla está bien armada, el numerador lo saco del cuerpo de la tabla, ahí están las intersecciones, 30 sobre 100, y el denominador es una probabilidad marginal, lo saco del margen de la tabla. Entonces, como estarán viendo, se hace muy fácil calcular probabilidades teniendo bien armado un árbol o teniendo bien armado una tabla. En lo último que me pide, la última, fíjese que la persona reaccione a favor, depende que sea varón, o sea, acá me estaría pidiendo, en realidad, que pruebe la dependencia o la independencia, cómo son esos dos eventos. Entonces el concepto de independencia era que no me modifica la probabilidad de ocurrencia del otro, ¿se acuerdan?
Entonces, la probabilidad de B intersección F, que ya la sabemos que es 0,40, porque la sacamos de la tabla, debería ser igual, a ver, los quiero volver al apunte original, cuando vimos independencia. Fíjense, cuando estudiamos la independencia, dijimos que la intersección debería ser igual al producto de las probabilidades de los dos eventos. Si esta igualdad se daba, quiere decir que son independientes los eventos A y B. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy probando la independencia. La intersección yo ya sé que es igual a esto, 0,40. Ahora, si multiplico probabilidad de B por probabilidad de F, me debería dar 0,40 si es que son independientes. Como B no me da 0,40, me dio 0,42. Eso automáticamente me está diciendo que B y F son dependientes. Es decir, el conocer un evento me está afectando la probabilidad del otro. ¿Sí? Entonces estamos probando que son dependientes. Bueno, fíjense que todo lo que hemos hecho, calcular probabilidades de uniones, probabilidades de intersecciones, probabilidades condicionales, probar independencia o dependencia, lo hemos hecho a través de armar correctamente una tabla de contingencia y poder calcular luego las probabilidades. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, si no hay preguntas al respecto, antes de retirarse, le voy a pedir dos cosas. Una actividad que me lo van a hacer ahora en el chat. Y ahora se la escribo en el chat. Bueno, ahora en el chat les he puesto la actividad que deberían hacer. Y luego de hacer eso, sí se podrían retirar y continuamos la clase que viene. Profe, no se ve nada en No el chat. sale nada, profe. Capaz que lo mandó por privado. Ah, perdón. Perdón, a ver. Bueno, se los digo rápidamente para no demorarlo. Me ingresan por chat legajo, nombre y apellido. Legajo, nombre y apellido. Y me contestan. ¿Qué calculan con la probabilidad de una unión de eventos? ¿Y cuáles son las tres teorías probabilísticas que vieron? Esas dos cositas, con nombre, apellido y legajo, y los libero, se podrían retirar. ¿Puede repetir, profe? ¿Qué significa o qué obtienen con la probabilidad de la unión de eventos? ¿Sí? ¿O qué calcula la probabilidad de la unión de eventos? ¿Y cuáles son las tres teorías probabilísticas? Todos los alumnos presentes me contestan eso y me ponen su nombre y apellido y legajo. Y luego sí se podrían retirar, si no hay preguntas. ¿Está claro? También le voy diciendo, mientras van haciendo la actividad, que la semana que viene, el lunes que viene, lunes 11, hay mesa de examen final de estadística, y las mesas de examen finales tienen prioridad a las clases, digamos, ¿no?
y como yo soy profesor titular adjunto, tengo que estar en el tribunal de examen. Por lo tanto, avisaré si puedo dar la clase en línea o no. Va a depender del horario, de la cantidad de alumnos que tengamos en el examen. ¿Está claro? Si bien el examen lo empezamos a las 9 de la mañana, si son 8 alumnos, dudo que termine temprano. Entonces, en caso de no dar la clase en línea, seguramente voy a publicar el material, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias. Perdón, profe, el lunes que viene, hijo. Sí, el lunes que viene, que es 11, hay examen de estadística, hay mesa de examen de estadística. Chao, Cas. Les voy a avisar si doy la clase en línea o no, va a depender de la cantidad de alumnos que haya, seguramente. Chao, profe, gracias por la clase. Nos vemos, hasta pronto, que tengan buena No, semana. profe, nos vemos. Va a Preguntas. subir Nos vemos, profe. este archivo.